Muy buenas noches, mi nombre es Sandra Liliana Chindicue, estudiante de Contaduría de la UNAD, para el curso de Finanzas Corporativas para la Toma de Decisiones. En la fase 5, que es la fase final, vamos a hablar acerca de algunos escenarios financieros que son muy importantes pues, tenerlos en cuenta. Nuestra tutora María Alejandra Galvez. Bueno, iniciamos en qué es el capital. Pues se dice que el capital son los recursos, los valores y bienes con los que cuenta una empresa, los cuales se utilizan para generar otros recursos, o sea, para crear valor para la empresa. En una empresa el capital se forma gracias a los aportes de bienes, de dinero, conocimientos y otros por parte de los accionistas, quienes entregan estos activos para el funcionamiento de la empresa con el objetivo de que este valor crezca y le reporte beneficios. ¿Qué es la ampliación de capital? Pues la ampliación de capital es la operación financiera que permite el incremento de los recursos propios de una empresa. Cuando las empresas o las sociedades mercantiles requieren incrementar sus recursos propios para acometer nuevas inversiones o proyectos, o por necesidad de financiación, se procederá a hacer lo que se denomina la ampliación de capital. ¿Cuáles son esas formas de ampliar el capital? Pues ese incremento de patrimonio puede hacerse de tres maneras. Una es emitiendo nuevas acciones de la empresa. Eso es cuando se emiten nuevas acciones. Los inversionistas que desean participar en esas nuevas acciones deberán pagar una prima de emisión. Se evita así el efecto conocido como dilución, que se produce si solo se emiten nuevas acciones y se mantiene el valor global del capital de la empresa. En este caso, pues lo que ocurre es que el capital de la empresa se distribuye entre una mayor cantidad de acciones, pero no aumenta el capital de la empresa. La segunda manera de ampliar ese capital pues, podría ser aumentando el valor nominal de las acciones que ya existen. En este caso, los socios ya existentes hacen nuevas aportaciones de capital. Y una tercera forma pues, de ampliar el capital podría ser haciendo un cargo contra beneficios no distribuidos, en cuyo caso los accionistas reciben nuevas acciones sin aportar un nuevo capital. Esas serían las tres formas de ampliar el capital. ¿Cómo se hace una ampliación de capital? Pues el hecho de realizar una ampliación de capital implica que esté modificándose un elemento importante en la empresa, por lo que hay que seguir una serie de formalismos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería eso? Pues en primer lugar, se deben modificar los estatutos de la empresa, porque ellos se requiere la aprobación de la Junta General de Accionistas. Los estatutos deben modificarse ya que en ellos consta el número de acciones que tiene la empresa, cómo se dividen las participaciones y el valor que tienen las acciones. También miramos que, por lo tanto, las modificaciones, esas especificaciones debido a un proceso de ampliación de capital, esto deberá reflejarse en los nuevos estatutos de la empresa. En el proceso de ampliación de capital, la Junta General de Accionistas deberá decidir el nuevo valor de las acciones y si se van a dar derechos preferenciales por ellos ser los antiguos accionistas a su participación en este proceso. Bueno, en algunas oportunidades se considera que si el proceso se abre completamente a nuevos accionistas, pueden perderse el control de la empresa. Si se quiere evitar esto, que esto ocurra, pues lo que hay que hacer es otorgar entonces un derecho preferencial a los accionistas antiguos o ampliar la participación en el capital de la empresa. También miramos que los antiguos accionistas pueden ejercer un derecho de preferencia y tienen también la posibilidad de decidir si venden a terceros las acciones a las que tienen derecho. Eh, pues la decisión de no otorgar el derecho de sucesión preferencial a los accionistas ya existentes se puede dar en dos escenarios: que los accionistas renuncien al derecho o que la Junta decida hacer un acceso a socios nuevos. En todo caso, la decisión que se debe tomar quedará debidamente documentada en los informes de los procesos que se levanten para que ésta sea transparente, para evitar futuras manipulaciones y si algún socio estuviera en desacuerdo. Una vez se tomen las decisiones pertinentes, pues lo que se hace es la ampliación del capital a la modalidad que se elija, que quede todo debidamente y suficientemente informado en los estatutos de la empresa,
los documentos, documentos contenidos de toda la información para llevarse ante un notario para que conste todo lo que se está diciendo aquí. O sea que todo lo que se diga, los acuerdos a los que se lleguen, deben quedar debidamente legalizados ante notaría. Aquí vemos una imagen acerca del crecimiento del dinero y cómo se debe realizar ese cuidado para que siga prosperando. Vamos a hablar acerca ahora de las políticas de dividendo. Las políticas de dividendos en una organización están relacionadas con las decisiones de inversión y endeudamiento, que son claves para la permanencia en el tiempo. El objetivo de este documento es examinar la evidencia empírica y el desarrollo teórico en políticas de dividendo a partir de una revisión de literatura. ¿Qué factores determinan la política de dividendos? Pues los factores que pueden afectar la política de dividendos son las restricciones legales, restricciones contractuales, perspectivas de crecimiento y las consideraciones de los dueños y de mercado, perdón. Las decisiones de dividendo. Las decisiones sobre dividendos son de referencia a la elección entre la alternativa de distribuir una parte o todo el beneficio generado por la empresa o los accionistas frente a destinar dichos excedentes a las reinversiones. ¿Cuáles serían esos objetivos de esos dividendos? Pues los dividendos es la parte de los beneficios de la empresa que se entrega a sus accionistas en concepto de distribución de inversor. Es decir, que por cada acción que posee un accionista tendrá derecho al pago de un dividendo. ¿Qué ventajas tiene el pago de esos dividendos? Pues los dividendos pueden compensar el precio de una acción que no se mueve demasiado proporcionándoles, en cambio, a los accionistas un ingreso. Las compañías consideradas de alto crecimiento generalmente no ofrecen dividendos dado que reinvierten los beneficios para mantener su crecimiento y ampliar el negocio. Bueno, aquí esta ya la miramos, que es qué factores influyen. Pues influyen las restricciones legales, las restricciones contractuales, perspectivas de crecimiento y las consideraciones de los dueños y del mercado. Aquí tenemos los estados de resultados de la agencia de la Primavera S.A., que es la empresa con la cual hemos venido trabajando. Y también tenemos aquí, pues como resaltado un poco, la utilidad bruta, la evitada, la utilidad operacional, la utilidad antes de impuesto, la utilidad después del impuesto y la utilidad del ejercicio. Aquí tenemos la reserva, los impuestos de renta con inventario, gastos no operacionales, amortizaciones y depreciaciones. También tenemos las operaciones de administración, las operaciones de ventas, los ingresos operacionales y los costos de venta de prestaciones. Aquí tenemos el año 1 y el año 2 y en cada uno de esos, tanto en el año 1 tenemos escenarios optimistas y que van en un aumento del 10%, pero también tenemos unos escenarios pesimistas en decrecimiento del 10%. Lo mismo pasa para el año 2. Entonces, pues vemos una variedad en el informe, digamos, en los pesos, pero es de acuerdo a este decrecimiento que se está haciendo, tanto optimista como pesimista del 10% en cada uno de los años. También tenemos acá pues, los estados financieros. Eh, Aquí tenemos pues, lo que nos resalta, los activos no corrientes, el total de los activos, los pasivos corrientes, los pasivos no corrientes y el total de pasivos. Y por último, pues el patrimonio total. Y tenemos para terminar el total de patrimonio más el pasivo. Entonces, este sería mi informe. Espero que haya sido lo suficientemente claro. Muchísimas gracias por la atención prestada.